Yo parto. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Mi nombre es Mirna Concha y soy periodista de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esta conferencia de prensa, como ustedes saben, está convocada hoy para referirnos a la acusación por crímenes de lesa humanidad presentada ayer ante la Corte Penal Internacional por el presidente de nuestra Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota Trincado, y el ex juez Baltasar Garzón, en conjunto con la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. Hoy nos acompañan en esta actividad Carlos Margota Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Baltasar Garzón, y el vicepresidente de la Fundación FIPAR, Rodrigo Lledó. También nos acompaña Fabio Parcelli, presidente del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, y Beinus Smukler, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas. Asimismo, están presentes 3 abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carolina Cubillos de la Fuente, Yuri Vázquez Santander y Pablo Corbalán Alvarado. Esta actividad la comenzaremos con una breve presentación ahora del abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota Trincado. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos ustedes y saludar especialmente a quienes, junto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, patrocinan la presentación a la Corte Penal Internacional presentada ayer. Me refiero al ex juez Baltasar Garzón, Fabio Parcelli y Beinus Smukler. La Comisión Chilena de Derechos Humanos se fundó hace 42 años para defender a las víctimas de la violación a los derechos humanos cometida en la dictadura cívico-militar, exigiendo hasta el día de hoy el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile de hacer verdad, justicia, otorgar la debida reparación a las víctimas e implementar garantías de no repetición. Hoy, la presentación de la comunicación a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidas durante el denominado estallido social iniciado en octubre de 2019, se enmarca dentro de nuestro permanente quehacer y misión institucional. No podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país, no solo porque contraría las normas del derecho internacional de los derechos humanos que el Estado chileno se comprometió a cumplir, sino que además porque desconoce el anhelo mayoritario de la sociedad chilena de construir una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Queremos, a través de esta presentación, que el presidente de la República y demás autoridades civiles y policiales respondan ante la Corte Penal Internacional porque se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 7º del Estatuto de Roma, que describen los crímenes de lesa humanidad como los homicidios, torturas, mutilaciones y detenciones arbitrarias y otros actos inhumanos de carácter similar que causaron intencionalmente grandes sufrimientos y atentaron seriamente contra la integridad física o la salud mental de miles de habitantes de nuestro país. Todas ellas cometidas en el marco de un ataque sistemático o generalizado contra la población en Chile, a partir del 18 de octubre del 2019 y con pleno conocimiento de las máximas autoridades. La presentación de ante la Corte Penal Internacional tiene también como fundamento el que los órganos y poderes del Estado obligados a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violación a los derechos humanos han incumplido su deber constitucional y legal. En efecto, según cifras de la Fiscalía Nacional, de un total de 11.488 investigaciones judiciales iniciadas a partir del 18 de octubre de 2019, 6.321 han sido cerradas y concluidas, sin determinación de responsable, lo que corresponde al 55.02% del total. Agrava la situación en que 541 de las causas concluidas corresponden a investigaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. A lo anterior debe agregarse el comportamiento asimétrico
y consecuencialmente la grave vulneración al principio de igualdad ante la ley por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, que se expresa en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile, contra manifestantes civiles. Ello se traduce en los pocos agentes estatales formalizados y sujetos a alguna medida cautelar de privación de libertad, versus los miles de presos de la revuelta social cuyos derechos humanos han sido gravemente vulnerados en la sustanciación de sus procesos a través de la vulneración de la presunción de inocencia, las formalizaciones arbitrarias y el abuso de la prisión preventiva, entre otros. Estas son sintéticamente las fundadas razones que nos llevaron a interponer esta presentación a la Corte Penal Internacional. Termino estas palabras reconociendo el trabajo del equipo jurídico de nuestra institución, que me ha tocado encabezar, integrado por Carolina Cubillos de la Fuente, Yuri Vázquez Santander y Pablo Corbalán Alvarado, al mismo tiempo que dedicamos nuestro trabajo a todas y cada una de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, a cada uno de los presos de la revuelta aún injustamente encarcelados y a la sociedad chilena en su conjunto, que solo anhela legítimamente terminar con la impunidad y establecer una nueva convivencia social fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado Carlos Marbota Trincado, y a continuación ofrecemos la palabra a Fabio Marcelli, abogado y presidente del Centro CERC. Sí, adelante. Buenas tardes a todas, buenas tardes aquí en Roma, la tarde a todos. Soy Fabio Marcelli, presidente del Centro de Investigación y Elaboración por la Democracia, Grupo de Intervención Jurídica Internacional, al momento director del Instituto de Estudio Jurídico Internacional del Consejo Nacional de Investigaciones italiano. Como decía, le hablo desde Roma, ciudad en la cual hace 23 años fue creada la Corte Penal Internacional, con una conferencia internacional que despertó en la época muchas esperanzas, sobre todo la esperanza que finalmente se pudiera poner fin a la impunidad de la cual hasta entonces habían gozado los violadores de los derechos humanos. Son pasados 23 años, ya el tiempo para hacer un poco un balance de lo que hizo la Corte Penal Internacional. Probablemente no hizo mucho hasta ahora, esperamos que pueda hacer más en futuro. Y con este espíritu nos dirigimos a la Corte Penal Internacional junto con los compañeros, los abogados de la Corte de la Comisión Chilena, junto con la fundación dirigida por el ex juez español Baltasar Garzón y junto con la Asociación Americana de Juristas, promovimos esta denuncia en contra del jefe de Estado chileno, señor Piñera, y varios exponentes de su gobierno y también de las fuerzas policiales, Fuerza Armada chilena, por violación de los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Y sobre eso estamos colectamos las adhesiones de muchas asociaciones de juristas en varios países europeos, latinoamericanos y de otra parte del mundo. Y por lo tanto, con el día de hoy, con la presentación que se hizo ayer, con esta rueda de prensa de hoy, empezamos una campaña con la cual llevaremos en todo el mundo esta denuncia para que se pueda armar un juicio en la Corte Penal Internacional. Quiero añadir solamente que, como sabemos, uno de los principios que rigen la Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad. O sea, la Corte Penal Internacional interviene solo si el Estado directamente involucrado no quiere o no puede sancionar las graves violaciones previstas por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre las cuales los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, este juicio que nosotros promovimos es un desafío también a la magistratura chilena porque se haga intérprete de esa demanda de justicias.
si la justicia chilena no va a actuar, está la Corte Penal Internacional, que según el principio de complementariedad, subsidiariedad previsto por su estatuto, tiene en este caso que intervenir contra estos crímenes que nosotros reputamos sean crímenes graves, crímenes de lesa humanidad, previsto, como recordaba el abogado Margotta, por el artículo 7 de los estatutos de la Corte Penal Internacional, y en la denuncia se explica, en mi opinión, muy bien por qué los hechos que acontecieron en Chile desde ya más o menos 1 año y medio, digamos, un poco más, no, 1 año y 9 meses ya, constituyen este tipo de crímenes. Por lo tanto, nosotros tuvimos nuestro deber promover esta denuncia junto con los otros aquí que están aquí con nosotros, y vamos a desarrollar esa campaña en todo el mundo junto con muchas otras asociaciones de juristas y abogados por la causa común de la justicia internacional y del fin de la impunidad, cualquier que sea el autor de los crímenes. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabio Marcelli, presidente del Centro CERC. A continuación, damos la palabra a Venus Smukler, abogado y vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, una aclaración formal. Yo no soy vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, soy presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. Pero dicho esto, quiero señalar que nosotros consideramos una gran importancia esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque la denuncia contiene, yo no voy a repetir lo que está en las 140 páginas o algo así de la denuncia, pero contiene una enorme cantidad de hechos que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad, que están enunciados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Yo creo que hay elementos sustanciales que se dan y que afectan a miles de chilenos y chilenas, niñas, niños, adolescentes, etc. Una represión de un nivel realmente inconcebible en un Estado que se rige por una normativa que lo presenta como que pretende ser un Estado que se rige por el derecho y que aspira a un funcionamiento democrático, y que son ampliamente conocidas ya, pero hace mucho tiempo que no teníamos en América del Sur una violación así en unos pocos días, con esta cantidad enorme de víctimas, por ejemplo, que han perdido la vista de uno o de los 2 ojos. Centenares de víctimas de la represión incitada policial a manifestaciones pacíficas. Entonces, yo creo que también tenemos que ver, esta denuncia también pone en juego, me parece, la efectividad de los organismos internacionales. Es decir, que la Corte Internacional de Justicia tiene, en esta situación, tiene que actuar de manera de favorecer la investigación y la condena, y terminar con la impunidad de estos crímenes.
Y me parece que tenemos que ver también que esto se está dando en el marco de una pandemia que no tiene registro histórico, y está afectando a todo el mundo, que en este marco me parece que hay que ubicar la importancia que tiene llevar a fondo la investigación ante la insuficiencia o la inoperancia de la justicia chilena en esta investigación. Evidentemente, no hay la cantidad enorme de casos que no se han investigado, que no han avanzado y otros que ni siquiera han comenzado. Es decir, que me parece que para nosotros esta presentación es tratar de contribuir desde las distintas organizaciones de derechos humanos y de juristas del mundo, no solo de América Latina, del mundo, para que no haya impunidad por estos crímenes por parte de impunidad ni de los ejecutores directos y especialmente ni de los que han dado las órdenes y son responsables en el Estado chileno de garantizar la vida y no de facilitar la muerte de la gente. Así que bueno, este es el sentido con el cual la Asociación Americana de Juristas viene acompañando esta denuncia, y que de alguna manera es una manifestación más de nuestra preocupación por la situación chilena, que venimos siguiendo desde la época de la dictadura pinochetista. Así que esperamos que esto contribuya a la consolidación más de estos crímenes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Venus Smukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. Antes de dar la palabra al presidente de FICPAR, ex juez Baltasar Garzón, quiero extender una invitación a los y las colegas que hoy nos acompañan para que durante la presentación puedan enviar un mensaje al chat interno de esta plataforma Zoom y así anotar sus nombres para la posterior rueda de preguntas que realizaremos. Dejo entonces sin más demora con ustedes al presidente de FICPAR, ex juez Baltasar Garzón. Sí, buenas tardes desde Madrid. Buenos días, Chile. Agradezco la oportunidad como presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón por Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, junto con su director Rodrigo Lledó y el catedrático de Derecho Penal Hernán Ormazábal, hemos firmado esta denuncia en unión de Carlos Margota y de los demás compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. También mencionar a Mireia García, quien inició esta andadura al poco tiempo de comenzar el estallido social, cuando se reunió con los abogados italianos y a su vez tomaron contacto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y después ya se continuó esta iniciativa, que da como fruto la presentación de esta denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo que se pretende, ya se ha dicho con esta denuncia, es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra cuando menos un examen preliminar respecto de el estallido social y de los hechos, secuelas y presuntos crímenes cometidos como consecuencia del mismo, ubicándolos para determinar la competencia de la Fiscalía con base al Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Y consideramos que son crímenes de lesa humanidad porque
responden, y así se pretende explicar en el escrito de denuncia, una política generalizada general del gobierno chileno, a cuyo frente está el presidente Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses, incluso diríamos que llegan hasta este momento, porque se siguen sucediendo acontecimientos que son o pueden considerarse integrados en esta dinámica delictiva. También somos conscientes del principio de complementariedad que rige el Estatuto de Roma. Por eso, precisamente, lo que hacemos es poner en conocimiento de la Fiscalía para que compruebe si esa complementariedad es real o es ficticia. Hasta este momento no es que haya habido complementariedad, ha habido sencillamente impunidad en gran medida. Se han dicho los porcentajes. Proporcionalmente eso equivale a una actitud absolutamente laxa por parte de las instituciones judiciales chilenas y, en definitiva, por la ausencia de exigencia de ningún tipo de responsabilidad por el mando a quienes tomaron las decisiones fundamentales y que supusieron el inicio de las acciones por parte de carabineros y de los cuerpos de seguridad y militares a partir del día 18 de octubre de 2019. Creemos que es más que evidente y está acreditado indiciariamente que esto es así, y por tanto esa responsabilidad es la que pedimos que se haga efectiva. Es la justicia chilena, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la que tendría que subvenir a estas denuncias, tendría que haber atendido a las víctimas, tendría que haber protegido a las víctimas y no a los victimarios. Desafortunadamente, creemos que es lo segundo y no lo primero. Las cifras de detenidos, las cifras de enjuiciamientos son claramente elocuentes de lo uno, es decir, de la persecución desde o a través de agentes del Estado y de las propias instituciones, y la impunidad más absoluta respecto de quienes perpetraron esos hechos. Por tanto, esta es la finalidad: dar la protección a las víctimas, intentar que la impunidad no sea la norma, en este caso una vez más, como ocurriera en épocas pasadas de la dictadura, y que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome conciencia, tome conocimiento y exija al Estado chileno, a través de sus instituciones, que dé una respuesta. Y si no la da o no la da en forma satisfactoria, tiene la obligación de avanzar en la investigación de estos crímenes, que consideramos que son crímenes de lesa humanidad, con la descripción pormenorizada que se hace en la denuncia y con los elementos probatorios que se irán aportando conforme avance el análisis por parte de la Fiscalía. Sin perjuicio de contestar a las preguntas, yo dejaría aquí mi intervención inicial. Muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Mirna, te escuchamos. Algo pasó ahí y quedé como en mute. Agradecemos las palabras del ex juez Baltasar Garzón, y daremos a continuación la palabra, como dije, a los colegas que entiendo ya están inscritos para formular las correspondientes preguntas. Doy la palabra primero a Radio Cooperativa
Rocío, por favor, dale acceso al micrófono. Las colegas y colegas, a los colegas y colegas decirles que la idea es que las preguntas sean breves, concisas, que indiquen a quienes van dirigidas, para así no extendernos mucho, ya que esta conferencia, como les dije al inicio, está considerada que dure hasta las 12, aproximadamente, no más que eso, y poder así darle acceso a todos quienes están participando y que puedan hacer sus preguntas. Adelante. Sí, pueden desactivar sus audios para realizar las preguntas, no hay problema. Yo no escucho a Jorge. ¿Los colegas pueden escuchar? ¿Pueden formular sus preguntas, Rocío? Sí, pueden activar su audio y formular las preguntas, no hay problema. Perfecto. Colega, entonces, Radio Cooperativa, para que comencemos. Sí, buena, no sé, me quisiera confirmar si me están escuchando, porque estaba hablando y parecía que Ahí no sí. me escuchaban. Ahí Ahora sí. sí. Perfecto, buenos días, buenas tardes al señor Garzón. Quisiera preguntarle a él o pedirle más bien que nos pueda explicar por qué esta denuncia va dirigida contra el presidente Sebastián Piñera, y entre los argumentos planteados se sostiene que efectivamente hay una importante cantidad de denuncias cerradas por un organismo autónomo, que es el Ministerio Público, y también eventualmente uno podría, por extensión, plantear la responsabilidad que eventualmente podrían tener los tribunales, que tampoco han condenado masivamente a quienes han sido denunciados en estas violaciones a los derechos humanos. Eso por un lado. Y la otra pregunta es que, ¿qué importancia le atribuye al hecho de que diversos organismos internacionales que vinieron a Chile a observar la situación denunciada tras el estallido social hayan precisamente constatado que hubo violaciones a los derechos humanos, pero que no se haya señalado que son o que hayan sido sistemáticas? Si para usted esa palabra, que no está, sistemáticas, es importante o no, o si hace la diferencia o no. Muchas gracias. ¿A quién dirigió, colega, la pregunta? A mí. Ok. Creo que... Bien. ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, Ok. perfecto. La respuesta es ¿por qué no a la Fiscalía? ¿Por qué no a los jueces? Bueno, algunas acciones judiciales se iniciaron, algunos fiscales incluso han sido reprimidos y han sido valientes al actuar, pero como institución no se ha producido. No podemos extender indefinidamente ni tenemos en este momento elementos para, al menos hablo por mi parte y por los demás compañeros también, que el Poder Judicial ha sido parte de esa política de generalizada y sistemática de actuación presuntamente delictiva. Lo que sí tenemos constancia es que más de un 55% de los procedimientos iniciados se han sobreseído, y en todo caso no ha habido una investigación efectiva. Precisamente porque no ha habido esa investigación efectiva es por lo que presentamos esta denuncia. La denuncia está abierta, se identifica una serie de responsables por el mando, aplicando la teoría de la responsabilidad por el mando, es decir, no que hayan sido los que han ejecutado directamente, pero sí o han propiciado o no han tomado las decisiones adecuadas para evitar que se produjeran los hechos que han acontecido, incluso cuando algún carabinero fue formalizado, es decir, fue imputado algunos de los responsables que aparecen en la denuncia, ratificó
que sería mantenido en servicio activo y que no se tomaría ningún tipo de medidas contra el mismo. Es decir, el nivel de impunidad sostenido y mantenido por las autoridades de máximo rango ha sido evidente y sucesivo. Por tanto, de haber tomado las decisiones oportunas, esto no se hubiera producido. Por tanto, esa es la razón por las cuales se incluye en la acción por la responsabilidad jerárquica. De modo que el artículo 28 del Estatuto de Roma es bastante claro a este respecto. Es la responsabilidad del superior que, sabiendo que sus subordinados cometen presuntos crímenes de lesa humanidad, no adopta las medidas a su alcance para impedirlas. Por tanto, lo que pedimos es que se dilucide y se califique, como en la denuncia se pretende, esta sistematicidad y esa política general que describimos. Probablemente los organismos internacionales que en su momento intervinieron tuvieron a la vista no todos los datos que este estudio y estas organizaciones que firmamos la denuncia hemos tenido ocasión de estudiar. Llevamos más de un año acumulando esos elementos y ese estudio pormenorizado, y se somete a la consideración de la Fiscalía. Creemos que existe esa sistematicidad, creemos que obedece a una política general en ese momento de acción de represión frente a ciudadanos de forma indiscriminada, y por tanto esa es la razón por la cual sometemos, ante la ausencia de una investigación eficaz, efectiva e independiente en Chile, al criterio de la Fiscalía, que comience la andadura ante el organismo de la Corte Penal Internacional para que Chile responda. A la luz de la respuesta que Chile dé, podremos o podrá la Fiscalía avanzar en el marco de la denuncia que se le plantea, y que sin duda se ampliará con otros casos y con una mayor incidencia en todo lo que se refiere a la prueba. Muchas gracias por la pregunta al colega y, por cierto, la respuesta. Tenemos 5 periodistas inscritos para formular preguntas. Con eso cerramos esta conferencia de prensa, nos van a alcanzar los tiempos. Así es que a continuación doy la palabra al colega o colega que esté ahí de Radio Universidad de Chile. Adelante, colega. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Buenas. Tomás. Buenos días y buenas tardes también a los que ya están en la tarde. Mi pregunta es bien concreta, va para Carlos Margota, tiene que ver con lo que comentaba el juez Garzón respecto al principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional y cómo se relaciona finalmente también con las querellas que está investigando la Fiscalía de Valparaíso por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo funciona en fondo este principio de complementariedad, entendiendo que se está llevando a cabo esa investigación también, ya está en curso por parte de la fiscal Peri Iván? Bueno, en primer lugar, el principio de complementariedad se ha expresado que se ha cumplido con las exigencias que establece el Estatuto de Roma sobre la temática. Fundamentalmente, bueno, por la cantidad, el porcentaje de causas iniciadas por violación a los derechos humanos a partir del estallido social y que han sido concluidas, cerradas, sin determinación de responsable y en la completa impunidad, contrariando, por supuesto, un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos. Adicionalmente, lo que tenemos que agregar es que en relación a las causas llevadas por la fiscal Claudia Peri Ivancic, la verdad es que no comprendemos del todo, en primer lugar, el por qué solo ha agrupado 6 causas que se han iniciado por la ley 20.357, que describen y sancionan los crímenes contra la humanidad, que es una ley vigente en Chile a partir del año 2009,
y sin embargo ha dejado fuera a un número muy significativo de querellas que han sido presentadas invocando esa misma ley, a pesar del claro mandato otorgado por el fiscal nacional a dicha fiscal, en que se le planteó que tenía que agrupar efectivamente todas las causas que se iniciaran invocando dicha ley. De hecho, de esas solo 6 querellas, 2 de ellas corresponden a 36 querellas que nosotros como institución hemos presentado a partir de octubre del 2019. Y eso es una gran dificultad porque, a nuestro entender, justamente para efectos de probar la sistematicidad y probar los patrones represivos que se han utilizado para neutralizar la protesta social a partir de octubre del 19, para efectos de probar de cómo los 464 víctimas de trauma ocular que se han producido durante este año y medio corresponden efectivamente a un patrón represivo de las fuerzas policiales que no ha dejado de aplicarse durante todo este periodo. Y por otro lado, nos preocupa el hecho de que la fiscal, en una audiencia que sostuvimos a propósito de un incidente promovido por los querellados Sebastián Piñera, el exministro del Interior Gonzalo Blumel y otras autoridades, donde ella compareció también, señaló que existía un límite temporal a las violaciones de derechos humanos y particularmente la ocurrencia de crímenes contra la humanidad. Y lo señaló, lo fijó como el 18 de marzo del año 2020, día en que se decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe a propósito de la pandemia provocada por el COVID-19. Esto también nos preocupa, porque de acuerdo a los datos empíricos, de acuerdo a los datos irrefutables que tienen que ver con la comisión de crímenes contra la humanidad cometida durante el periodo, estos se siguieron produciendo después de marzo del 2020. Solo recordar a título ejemplar, el 1 de agosto, José Amaro Seguel, un poblador de una población en la comuna de Peñalolén, que perdió su ojo derecho producto de disparos efectuados por agentes estatales. Recordar lo ocurrido el día 2 de octubre con el lanzamiento al río Mapocho, río que cruza la capital de nuestro país, ¿no es cierto?, por funcionarios de Carabineros. Recordar que el 18 de octubre, a propósito de la primera conmemoración del estallido social, se produce una protesta social en diversas poblaciones y Aníbal Villarroel, producto de los disparos hechos por Carabineros, muere y es asesinado por las fuerzas policiales. Y recordar que el 19 de febrero recién pasado, Francisca Mendoza, una profesora que levantaba un cartel reclamando por los dichos del ministro de Educación, ¿no es cierto?, fue alcanzada también por disparos efectuados por Carabineros, provocándole un trauma ocular. Entonces, eso da cuenta de que los patrones represivos se siguen aplicando, la sistematicidad continúa y los crímenes contra la humanidad siguen ocurriendo en nuestro país. De allí la gravedad, por lo tanto, de que la propia fiscal, que a pesar de tener un claro mandato del fiscal nacional de agrupar e investigar todas las causas que se iniciaran por crímenes contra la humanidad, haya fijado este límite temporal. Entonces, tenemos una preocupación y que da cuenta justamente de que hay un abandono de las obligaciones propias del Estado de Chile en materia de investigar los crímenes contra la humanidad y en general la violación a los derechos humanos, y particularmente de parte del Ministerio Público, que no solamente ha cerrado este número tan relevante de causas iniciadas a partir del año 2019, sino que además no se aboca al conocimiento de las causas por crímenes contra la humanidad de la forma como el propio fiscal nacional lo ha mandatado. Muchas gracias, Carlos Margota, y por cierto al colega de Radio Universidad de Chile.
A continuación tiene la palabra el o la colega del canal de televisión chilena La Red. Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche. Y Perfecto, colega. Perfecto. Y le quería pedir también a Baltasar eso, que encendiera la cámara. Señor Garzón, la pregunta es para usted si, con respecto a este principio de complementariedad que se está hablando, ¿hay desconfianza en todo este tiempo, el año y tanto que ha pasado desde el estallido social, en cómo pueda actuar la justicia chilena? Y una segunda patita, usted lideró en algún momento lo que fue la orden de detención contra el ex dictador Pinochet, y todos sabemos cómo terminó esa historia, que finalmente nunca pudo ser juzgado por 17 años de dictaduras y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De todas maneras, no se puede comparar, pero si no se pudo juzgar a Pinochet, ¿cuánta confianza hay para que se pueda juzgar las violaciones a los derechos humanos de las que ustedes están hablando en el contexto del estallido social chileno? Bien. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay una diferencia importante, y es que cuando se produce la detención de Augusto Pinochet en octubre de 1998, no era de aplicación todavía a los crímenes de la dictadura, ni después tampoco del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, ese mecanismo no era aplicable a la justicia, a los hechos cometidos en la dictadura. Por tanto, si la justicia chilena no actuaba, lo único que se proveyó fue a través del principio de jurisdicción universal, que una jurisdicción de un país como España entrara y tomara participación en unos hechos concretos que después quedaron asumidos de alguna forma por la justicia chilena cuando comenzó o continuó ya en profundidad las investigaciones. Es importante destacar que Augusto Pinochet estaba procesado, estaba investigado, y que si no fue objeto de juicio y de sentencia fue precisamente porque falleció por razones naturales. Que la justicia fuera más o menos lenta es otra cuestión. En este caso no es que haya desconfianza, es que son datos objetivos. Es que no podemos decir que haya habido una investigación efectiva en los casos que se relatan en la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ninguno de los denunciantes, y desde luego no la fundación que presido, tiene un interés específico en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intervenga, porque el sentido del Estatuto de Roma es el de la complementariedad, es decir, que tiene que haber una dejación clara por parte de los países miembros para que se activen los mecanismos de complementariedad y de actuación por parte de la Corte si no se cumple ese principio por el Estado. ¿Qué ha ocurrido o qué está sucediendo en Chile? Hay una omisión desde nuestro punto de vista grave por parte de la justicia chilena, que no está desplegando todos los mecanismos para hacer una investigación efectiva, real, ágil e independiente. No es posible que no haya fijación de responsabilidades en los agentes del Estado. Aquí hubo unas órdenes, aquí hubo una sumisión a esas órdenes, aquí hubo un auspicio para que se continuara la represión a un nivel más reducido, y meses después yo estuve presente en Chile y vi cómo se operaba desde los carabineros y vi cómo las lesiones eran algo real y las acciones por parte de la justicia no se correspondían con la gravedad de los hechos. Esto es lo que se recoge en la denuncia, además de un elenco de hechos presuntamente criminales, la omisión por parte de quienes tenían que prevenir y proteger a las víctimas actuaron en contra de las mismas, y una presunta responsabilidad por el mando de quienes, teniendo el poder
de decisión para que aquella situación cesara de forma inmediata, sin embargo, no lo hicieron. Y todo ello con afirmaciones públicas del calibre que eran interpretadas como apoyo y como orden a seguir esa actuación que determinó hechos muy graves de lesiones, pérdidas oculares, pérdida de vista, torturas, abusos sexuales, etcétera, tal como se relata en la denuncia. Por tanto, creo que este es el momento de demostrar si las instituciones judiciales chilenas se sienten afectadas por esta denuncia, para que esa actuación que hasta ahora no se ha producido demuestre que no es necesaria la intervención de la Fiscalía, de la Corte y de la Corte misma. Si esto no es así, para eso está el Estatuto de Roma y para eso está la Corte Penal Internacional. Veamos el recorrido, pero desde luego la iniciativa obedece al claro interés de protección de las víctimas y a impedir que la impunidad sea la norma en este caso tan grave de acciones violentas contra la población. Muchas gracias. Agradecemos al colega de la red por su pregunta y, por cierto, la respuesta del ex juez Baltasar Garzón. Damos la palabra, queda la siguiente pregunta y una más, a la colega. Digamos, desde que el voto es voluntario, efectivamente no se evidenció un aumento después de explosivo de casos, porque la gente salió a la calle a votar, pero también la circulación viral. No se escucha, perdón. Menor, que hoy día contamos además. Se metió otro audio. Hola, ¿me escuchan? Algo pasó, hay un audio que está interfiriendo. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, Mirna, ahora te escuchamos. Ok, entonces, como estaba diciendo, damos la palabra al colega, la colega de Veritas Capitur. Sí, ¿me escuchan? De nuevo se filtró el audio. Hay que silenciar a Cristóbal Cruz. Ahí sí. Ok, adelante. Hola, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, yo escucho perfecto, colega. Sí, lo que pasa es que me están silenciando. Me desactivan el audio. Pero ahí se escucha, ¿no? Ah, es que tiene un ruido de fondo. Ah, déjeme alejarme de esa fuente de sonido. Pero me escuchan ahora, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta es para el señor Garzón. Se habló durante la exposición del principio de igualdad ante la ley, que no se está respetando, sí solución directa al contraste entre la persecución de los delitos de los crímenes de lesa humanidad y, por otro lado, la persecución a los manifestantes durante el estallido social. Se habló de un concepto que fue el abogado Carlos Margota, del abuso de la prisión preventiva. Me gustaría preguntarle al señor Garzón si él considera que podemos hablar de la categoría de presos políticos en nuestro país durante ya este año y medio desde la irrupción del estallido social. Gracias. Sin lugar a dudas, el mantenimiento durante todo este tiempo de personas que su único delito ha sido participar en una protesta popular sin que se haya acreditado que hubiera otra intencionalidad, la acción represiva por parte de las fuerzas del orden o por parte de los carabineros sobre estas mismas personas tiene una connotación claramente de conflicto político y, por tanto, el resultado por parte de quienes participaban en esos hechos debe de ser catalogado como crimen o como presos políticos, en el sentido de que están privados de libertad como consecuencia de su participación. La imputación de hechos delictivos en algún caso es simplemente el haber participado en esos hechos.
Es decir, se le ha tomado como una especie de responsabilidad general prohibida en el derecho penal por estar en esas manifestaciones y unas imputaciones cuando menos más que sospechosas o más que dudosas en base a las pruebas aportadas, que en muchos casos no pueden tener ni la categoría de tales. Evidentemente, esto se pone de manifiesto también en las denuncias y se deriva de la situación masiva de privación de libertad de más de 2.500 personas que están privadas de libertad. Por contra, no hay nadie, prácticamente no tengo las estadísticas a la mano, que haya sido declarado responsable o que esté privado de libertad por parte de los agentes del Estado, en cuyo caso aquí falla algo esencial, que es ese principio de igualdad. Por tanto, tenemos que establecer al menos que hay indicios de que la persecución contra estas personas tiene unas motivaciones claramente políticas, y eso incide también de forma definitiva en la calificación de los crímenes. Muchas gracias por la pregunta del colega y la respuesta del ex juez Baltasar Garzón. Nos quedan dos preguntas. Le voy a dar la palabra en este momento a él o la colega del programa La Voz de los que Sobran de Televisión Chilena. Adelante, Hola, colega. buenas tardes. La pregunta es para Carlos Margota y con la admisibilidad de esta presentación se abre un proceso investigativo que igual es largo y complejo. ¿Por cuánto podría prolongarse este proceso investigativo y en el caso de llegar a dar frutos, qué penas o sanciones se arriesgan los eventuales responsables según su grado de complicidad? Entiéndase, por ejemplo, Mario Rosas, Sebastián Piñera, Andrés Chadwick o Gonzalo Blumen. Bueno, efectivamente, estos procesos no son cortos, no son breves. Hay experiencia internacional sobre el particular, pero lo fundamental, a nuestro entender, es haber iniciado ayer, digamos, este camino que nos abre la posibilidad, una esperanza de que la impunidad finalmente termine en nuestro país, de que los responsables de los graves crímenes contra la humanidad puedan sentirse bajo el alero de una Corte Penal Internacional que, sin lugar a dudas, tiene el deber, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, de investigar y sancionar a estos graves crímenes. Esperamos que la tramitación sea pronta, porque siempre el anhelo de justicia es un anhelo, ¿no es cierto?, que llega acompañado de la exigencia de que sea al más breve plazo. Pero sabemos que la tramitación ante la Corte Penal Internacional, que comienza con esta investigación que abre el fiscal de la Corte, bueno, puede tomar su tiempo. Lo importante, repito, es este horizonte que se nos abre a partir del día de ayer, que la impunidad no prime en nuestro país. Y en torno a las penas, bueno, estas serán determinadas en virtud de lo que se logre acreditar en relación a los crímenes contra la humanidad que han sido denunciados en la misma presentación. Perfecto. Agradecemos la pregunta, por cierto, del colega y también la respuesta de Carlos Margota. Para finalizar, la última pregunta la va a formular él o la colega de Señal 3 de Televisión Canal de la Victoria. Adelante, colega. Hola, ¿te escucha? Perfecto, Carla. Hola, hola. Quería hacer la pregunta al ex juez Baltasar Garzón. Primero, más o menos, ¿cuánto se demoran en acogerse y hacerse efectiva la demanda? También saber si esto implica captura internacional. Y además de eso, quería saber con respecto al punto de los presos políticos, ¿va a haber algún tipo de sanción o se considera dentro de la demanda el tema de los montajes políticos? Como por ejemplo el caso icónico de Mauricio Cheuque, que es un poblador mapuche,
de la población La Victoria, que estuvo detenido 14 meses. Y tras ser liberado, le llegó querían anular el juicio y actualmente está sufriendo hostigamiento político. Eso. Vale. Sí, muchas gracias. En cuanto al tiempo, nunca se sabe lo que pueda suponer. Tenemos en cuenta también que hay una fase de transición en este momento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es decir, la fiscal Fatou Bensouda concluye su mandato en el mes de junio y comienza el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Sondadura, aunque no tiene por qué haber solución de continuidad, es decir, paralización, pero es una fase de transición y que no sabemos en la medida que va a influir, porque si se estudia ahora tendrá que volverse a estudiar por el responsable a partir de junio. Supongo, damos por hecho que los equipos jurídicos de la Fiscalía son los mismos y, por tanto, evaluarán según el índice de prioridad que tengan establecido esta denuncia. Lo normal es que esta denuncia de inicio, si fuera aceptada, a lo que se llama el examen preliminar. A partir de ahí se pediría información al Estado para que conteste o de alguna manera haga referencias a las preguntas que la Fiscalía le haga. Y en ese sentido, pues esperar que se pronuncie cuanto antes y a partir de ahí podría aventurarse a una posible fase de investigación si no hay respuesta por parte del Estado creíble o consistente, y a partir de ahí es cuando se toman las decisiones sobre medidas cautelares. Hasta ese momento es absolutamente imposible afirmar nada al respecto. En cuanto a la sanción de los presos políticos, es también el Estado el que tiene que proceder, y si no se hace, pues también se tendrá en cuenta. El problema es que, fíjese, hasta la justicia chilena tiene serias dificultades de investigar estos casos. La propia Fiscalía chilena acaba de reconocer anteayer las limitaciones que tiene para avanzar e investigar a la policía y pide recursos para crear una Fiscalía especializada de derechos humanos, lo cual nos pone en una situación grave. Eso no quiere decir que ha habido esfuerzos claramente por parte de algunos fiscales importantes, pero también que, como por ejemplo la fiscal Ximena Chong, ha sido amenazada de muerte por formalizar al carabinero que arrojó al río Mapocho a un adolescente menor de edad. Y no puedo dejar de mencionar, siguiendo en la línea que usted me apuntaba, al pueblo mapuche, que ha sido sistemáticamente criminalizado. Aquí Carabineros ha actuado casi como una guardia privada, habiendo serias denuncias de corrupción también. Usted menciona un caso, pero son muchos más. Desde aquí quiero enviar, por tanto, mi solidaridad a los machis, en especial al machis Celestino Córdoba. Tampoco quiero dejar de mencionar a los hombres y mujeres que integran la ONG Modatima. Toda mi solidaridad en la lucha por el derecho humano al agua. Es decir, tenemos muchos elementos para sospechar, dudar de que se pueda avanzar una investigación. Ahora es el momento de demostrarlo. Más allá de descalificaciones de las denuncias que ya se apuntan o de quienes firmemos esas denuncias, lo que tienen que demostrar al pueblo chileno, a la sociedad chilena, a las víctimas y al mundo entero es que esa investigación realmente se hace, y se hace respecto de los verdaderos perpetradores. Y si no, pues la justicia internacional es a la que estamos solicitando que se pronuncie. Esa es nuestra labor. A partir de aquí tendrán que ser los mecanismos judiciales internacionales y nacionales los que se pronuncien. Muchas gracias. Agradecemos entonces la pregunta de la colega de Canal 3 de la población La Victoria en Chile y, por cierto, la respuesta del ex juez Baltasar Garzón. De esta forma, colegas, estamos terminando esta actividad. Queremos agradecer hoy entonces
la participación de Carlos Margota Trincado, del ex juez Baltasar Garzón, Rodrigo Lledo, Fabio Marchelli, Beinos Smukler, como también a Carolina Cubillos de la Fuente, Yuri Vázquez Santander, Pablo Corbalán Alvarado, abogados de la Comisión Chilena, los tres, y por cierto a todos los colegas que nos han acompañado en esta actividad. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes.